Efesios capítulo 4, versículo 27 dice, no le deis lugar al diablo. No le deis lugar al diablo, Satanás. No le deis lugar al diablo acusador. Nunca se olvide que la palabra diablo significa acusador. Satanás significa opositor. Pero diablo significa acusador. Como el fiscal que acusa. Él representa al Estado y cuando alguien viola alguna ley, sea estatal o municipal, estatal, federal, ahí viene el fiscal y el fiscal se para delante del juez y acusa. Y acusa. Bueno, esa es la palabra diablo, el acusador. Y él nos acusa continuamente delante de Dios. Y la Biblia nos dice que no le demos lugar. Ahora, mire, escúchame bien. Un lugar es un espacio. También es un derecho sobre nosotros. Nosotros le damos el derecho al acusador a través del pecado. Sí. Cuando él nos convence de una mentira, cuando él nos engaña para hacer algo que Dios no quiere hacer en nuestra vida, o a lo mejor pensar algo que no es el pensamiento de Dios, y eso produce desobediencia, produce rebelión, produce amargura. Ese pecado entonces le da el derecho al diablo a acusarnos, y nos acusa delante de Dios, nos acusa a nosotros mismos, y nos hace sentir el peso de esa acusación. Y solamente actos de arrepentimiento y perdón cancelan ese derecho. Sí, cuando nosotros nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado y recibimos el perdón de Dios. Y también perdonamos a otros que nos han posiblemente ofendido, herido, traumatizado. Entonces cancelamos el derecho, le cancelamos el lugar al diablo. Ahora usted entiende. Y usted va a decir, pero, ¿por qué entonces? Si Jesús venció el pecado, ¿por qué aún está el pecado en este mundo? ¿Por qué? ¿Alguna vez usted se preguntó eso? ¿Por qué? Ahora, mire, le voy a explicar esto y yo quiero que usted lo entienda bien, porque estas son las verdades de Dios que nos hacen libres. Dios a nosotros nos creó con un libre albedrío. ¿Eso qué significa? Que tenemos la habilidad de tomar decisiones. Tenemos una voluntad y podemos tomar decisiones. Tenemos la habilidad para elegir, para decidir en nuestra propia voluntad. Tenemos la habilidad de tomar decisiones. Y nosotros tenemos la habilidad de amar, por ejemplo, o de no amar. ¿Sabe cuál es? Algunas personas se creen que lo opuesto al amar es el odio. No. ¿Sabe lo que es lo opuesto al amor? La ignorancia. Cuando alguien te ignora. Y cuando yo ignoro a una persona, cuando yo ignoro a Dios, lo ignoro. Como que no está ahí. Entonces, eso es lo contrario al amor, porque el amor es una relación. Cuando yo no tengo una relación con una persona, ahí no hay amor. Entonces, fíjese que Dios a nosotros nos creó para tomar decisiones. Y Dios tiene un plan. Sí, Dios, ese es el plan. ¿Y cuál es el plan? El plan es que Dios desea tener una relación con nosotros. Dios desea caminar con nosotros. Pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted puede tener una relación con un robot? ¿Usted puede tener una relación, por ejemplo, con una máquina? ¿Puede tener usted una relación amorosa con un automóvil? Hay personas que a lo mejor se cree que tienen una relación, pero créame, el automóvil no tiene ninguna relación amorosa con nadie. Nadie. ¿Por qué? Porque para tener una relación hay que dialogar, y el diálogo tiene que ser un diálogo amoroso.
No, no podemos ignorar a la persona. Yo no puedo tener una relación con un robot. Una pregunta. ¿Puede usted que me está escuchando, puede obligar a alguien que le ame? ¿Mm? Creo que no. Yo no puedo obligar a nadie que me ame. No. Una vez una persona se enojó conmigo porque me decía, tú no quieres ser mi amigo. Y me quería obligar a que yo sea su amigo. Y yo le decía, pero yo no, todavía no te conozco, no, decir, no tenemos una relación. Nadie te puede obligar a tener una relación. Entonces, una pregunta, ¿por qué Dios entonces permite el pecado? Todavía existe el pecado. ¿Sabe para qué? Para que nosotros elijamos. Y para que nosotros elijamos tener una relación con Él, con Dios, y no una relación con el pecado, que es lo que nos separa de Dios. Usted va a decir, ¿pero por qué hay tanto? Por eso, porque Dios quiere que elijamos. Dios no nos obliga a amarlo. Dios no nos obliga a tener una relación con Él. Dios quiere que lo hagamos por nuestra propia voluntad. ¿Me entiende? Dios quiere que nosotros no seamos siervos y esclavos del pecado. Jesús mismo dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros perdonamos o nos arrepentimos, Dios es fiel y justo y nos perdona y nos limpia de toda maldad, y ahí nosotros entonces desarrollamos esa relación con Dios. Mientras yo me estoy culpando a mí mismo, estoy culpando a otros, o estoy culpando a Dios, o estoy todavía preguntando, ¿por qué Dios esto? ¿Y por qué permite esto? No puedo tener una relación amorosa con Dios. Y Dios siempre quiere tener una relación conmigo, quiere caminar conmigo, quiere hablar conmigo, quiere comunicarse conmigo, pero quiere que yo lo haga de mi propia voluntad. Dios no nos obliga a tener una relación con Él. No nos obliga. Él lo quiere hacer, quiere ofrecernos esa elección. ¿Por qué nosotros caminamos por la vida y vemos tantas tentaciones y tanta maldad? Y uno dice, pero Dios, ¿hasta cuándo? Dios siempre va a ponernos delante de nuestro camino dos avenidas. Y Él quiere que lo elijamos a Él. Él quiere que lo elijamos a Él, quiere que elijamos sus caminos, quiere que elijamos su voluntad, quiere que caminemos en sus caminos, no en los caminos de pecado, los caminos de rebelión, los caminos de inmoralidad, los caminos de deshonestidad. No, de perversidad. No, siempre Dios nos pone delante una elección. ¿Qué camino vas a elegir? ¿Qué camino vas a elegir? ¿A quién vas a servir? ¿Voy a ser siervo del esclavo? ¿De esclavos del pecado? ¿No? Porque dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Romanos 6 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Yo puedo ser esclavo del pecado para muerte, o puedo ser esclavo o siervo de la obediencia para la justicia. ¡Qué lindo! Sí, y Dios quiere que yo haga eso. Dios le bendiga.